Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Todo tiene su fruto. El fruto del pecado son la tristeza y la muerte, porque nada bueno se cosecha negando a Dios. En cambio, cuando el Espíritu Santo habita en nosotros y lo dejamos obrar, produce frutos de justicia que traen gozo para toda la comunidad. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Y el pobre gritó y lo oyó el Señor, lo sacó de todas sus angustias. Amen al Señor, todos sus fieles, pues nada le falta a quien le ama. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía. Nos reconocemos como siempre pecadores ante el Señor y le pedimos perdón humildemente. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno,
concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, voy a hablarles de una manera humana, teniendo en cuenta la debilidad natural de ustedes. Si antes entregaron sus miembros, haciéndolos esclavos de la impureza y del desorden, hasta llegar a sus excesos, pónganlos ahora al servicio de la justicia para alcanzar la santidad. Cuando eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres con respecto de la justicia. Pero, ¿qué provecho sacaron entonces de las obras que ahora los avergüenzan? El resultado de esas obras es la muerte. Ahora, en cambio, ustedes están libres del pecado y sometidos a Dios. El fruto de esto es la santidad y su resultado la vida eterna, porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don gratuito de Dios es la vida eterna, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. Feliz el que pone su confianza en el Señor. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva al viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre,
la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos con la palabra del Señor leyendo en forma continua el Evangelio de San Lucas. Y Lucas en estos capítulos nos está exigiendo cada vez más. Estamos en el capítulo 12, los versículos 49 al 53. Y aquí Jesús dice que yo he venido a traer fuego sobre la tierra. En primer lugar, fuego, arder, quemar, destruir. Sabemos que el fuego, queridos hermanos, una vez que el hombre descubrió el fuego, entonces fue una de las grandes invenciones, uno de los grandes descubrimientos del hombre, en el sentido de saber utilizar el fuego. Pero aquí, la simbología del fuego significa principalmente esto de eliminar todo aquello entonces que es impuro, todo aquello que es falso. El fuego entonces es lo que a nosotros nos cambia, queridos hermanos. La fuerza del Espíritu, decimos. El Espíritu Santo, que es incluso simbolizado con fuegos, así dice Hechos de los Apóstoles. Entonces nosotros ya sabemos lo que significa esta simbología del fuego, el quemar, achicharrar, ayema. Entonces, topala y bahía, upea en síntesis la dice ahí ñande yara este día. Yo he venido a traer fuego. O sea, yo entonces abiga tu hanguayo mimba ebaí mía topa ayema. La ikua, la ibaía, entonces la ituyupá, entonces tohuepá, con la fuerza del fuego. Y por otra parte, Jesús, que está deseando ya que el fuego esté ardiendo. ¿Cómo desearía que ya estuviera ardiendo? Queridos hermanos, esto es demasiado importante entonces que nosotros tengamos en consideración. ¿Cómo desearía que ya estuviera ardiendo? Es decir, nosotros aquí a escuchar a Jesús, a mirar a Jesús que está diciendo que Él mismo trae el fuego y Él mismo insiste y quiere que el fuego esté ardiendo. Porque también el fuego significa el calor. Nosotros sabemos que el frío lo que está haciendo, helando, congelando, que no nos deja movernos. El calor siempre le da esa posibilidad del movimiento. Y esto es lo que nosotros le pedimos hoy al Señor también. Que el fuego pueda arder en nuestro corazón, en nuestra vida. Seamos gente, ¿verdad? Apasionada, quiere decir eso. No seamos gente fría, cristianos ureí en síntesis, o cristianos congelados. El frío que congela, el frío de cierta manera que te deja paralizado. Sin embargo, el amor, el fuego, está ardiendo mi corazón. Nosotros utilizamos muchas terminologías con respecto al fuego, al calor. El calor del alma, el calor del corazón, el calor del arrullo de una mamá, el calor del susurro, del amor, etcétera, etcétera. Y Jesús aquí de cierta manera está poniendo, ¿verdad?, como el extremo máximo, porque ese amor es lo que hace que todo pueda, ya lleva utilizando esa palabra, se pueda achicharrar todo lo que no funciona. El amor es lo único que hace que pueda cambiar. El amor, ese fuego que está ardiendo en nuestro corazón y en nuestra vida, es el que nos mueve también nosotros a evangelizar, a lanzarnos hacia el mundo, a traer, a anunciar la palabra del Señor. ¿Cómo desearía que ya estuviera ardiendo? Entonces, en esa frase famosa de Pablo, ¿verdad?, que dice y que nosotros con Yandeyarañe utilizamos como un lema importante para nosotros: ay de mí si no evangelizara, desde Pablo. Ay de mí si no evangelizara. Amba eren de la europea Pablo. Amba eren la ay de mí si no evangelizara. Ana avena. Peñan de yara y jaina. Como quisiera ya que ese fuego estuviera ardiendo. Ay de mí si no evangelizara. Como quisiera ya que el evangelio, que la presencia de Cristo llegue al corazón de todos, que nos mueva, que nos transforme, que seamos diferentes. Entonces a través del fuego tenemos que achicharrar tanta corrupción, tanta maldad,
tanta hipocresía, el hecho de que nosotros no podamos salir adelante, ¿verdad? Levantarnos justamente, mirar, hacer nuestra resurrección, justamente, queridos hermanos, significa porque nosotros no estamos empapados, no estamos llenos de ese calor y de ese fuego del amor de Dios. Y esto significa, y muchas veces encontramos en el Evangelio también cuando se habla del muerto, de una época la omanoare. ¿Cómo está? Ese muerto que está ya yaciente ahí en ese cajón, el cadáver. Hielo. Yo digo la gente, y bueno, así también nuestra vida espiritual muchas veces, o sea, somos fríos ante ese ardor que nos está proponiendo el Señor, el fuego que tiene que arder, y cómo quisiera que estuviese ya ardiendo en medio de nosotros. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. Cuando Jesús se refiere aquí a este bautismo justamente, del fuego que pasa al bautismo, a esta otra simbología muy importante, está diciendo que hay que lanzarse a nadar, hay que lanzarse al agua, porque si no nunca vamos a poder realizar con la fuerza del fuego, con el ardor, el amor de Dios que está en nuestra vida. Entonces nos lanzamos nosotros, y desde ahí podemos entender que también todo esto, queridos hermanos, produce en nosotros angustia, evidentemente. Cuando algo nuevo se está presentando, cuando algo nuevo tenemos que hacer, nos angustia eso, pero no podemos achicarnos ante esta situación. Tenemos que fortalecernos, porque tenemos la gracia, tenemos la fuerza, tenemos el Espíritu de Dios, y es eso lo que nos va a ayudar entonces para contribuir en la construcción del reino de Dios, en la construcción de una familia que valga la pena. Y ayer hubo a peñan de Yara, lleva este día, coñan de Mísabe, que a tu janguay ñañemon baretemi, y sobre todo también podamos decir así con Jesús, como quisiera que esté ardiendo ya ese fuego, y como quisiera que se consuma ya todo lo que es negativo, y ese ardor y ese amor de Dios se pueda infundir y se pueda expandir para todos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada intención respondemos: Señor, que seamos generosos. Señor, que seamos generosos. Por nuestra Iglesia, para que produzca frutos de santidad y de esperanza para la vida eterna de los hombres, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que hagan arder el fuego del amor y de la solidaridad a favor de los pobres, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestras autoridades del país, para que opten siempre por el bien común y actúen con honestidad, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestros enfermos, para que se sientan animados y fortalecidos, siempre por la gracia de Dios y el apoyo de los demás, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por los jóvenes y adolescentes, para que fomenten vida de oración y vivan con alegría la llamada de Dios, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Dios Padre misericordioso, escucha todas estas súplicas que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad.
la igualdad, por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanzas. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. También te pedimos por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros,
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Conozco un corazón tan manso, humilde y sereno, que alaba al Padre sin revelar su nombre a los pequeños, que tiene el don de amar, que sabe perdonar y dio su vida para salvarnos. Oración final. Concédenos, Padre, que la participación en esta Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Sacramento del altar y la Virgen
Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio luminoso: el anuncio del reino y la invitación a la conversión. Enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían.
Allí proclamaba la buena nueva de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les dio el poder para expulsar demonios y curar todas las enfermedades. La Arquidiócesis de la Santísima Asunción les invita a las jornadas de liberación y sanación con el Padre José Antonio Fortea y el Padre Víctor Luis Cabañas. Este 23 y 24 de octubre de 2021, en el Centro de la Renovación Carismática Padre Vicente Bogado, Asunción, Paraguay.
Más informes al 0994-381-348. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy, como siempre, el Señor que viene a nuestro encuentro a través de la carta que nosotros leemos, que Pablo envía a los romanos en el capítulo 6, 19 al 23. Nos dice, eran esclavos del pecado, nos dice el Señor hoy en este día. Hermanos, les hablo de una manera humana, teniendo en cuenta la debilidad natural de ustedes. Si antes entregaron sus miembros haciéndolos esclavos de la impureza y el libertinaje para hacer el mal, del mismo modo ofrezcan ahora sus miembros al servicio de la justicia para que sean consagrados. Mientras eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres de la justicia. ¿Y qué sacaban en limpio? Resultados que ahora los avergüenzan porque acaban en la muerte. Pero ahora, libres del pecado y esclavos de Dios, su fruto es una consagración que desemboca en vida eterna. Porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don de Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, es la vida eterna. Qué linda esta carta. Qué hermoso este resumen, queridos hermanos, de un caminar de todo cristiano que toma en serio su vida cristiana. La pella ante dañan de superficiano, andaña pensaino con ave, ciertamente que nosotros como cristianos estamos muy penení. Daña guajejina lleva. A opear el ayayireana en duyego y de yarañe. Y sobre todo meternos dentro, ¿verdad? Y entender lo que nos está diciendo. Él dice luego directamente, les hablo de una manera muy humana. Teniendo en cuenta la debilidad natural de ustedes. Añandego yarecoa lleva la añan de debilidad, yareco la añan de pecado fuera. Pero sin embargo, dice, si ustedes antes entregaron sus miembros a la impureza, al libertinaje, a hacer el mal, etc., ahora que son de Jesucristo, ofrézcanse al bien, ofrézcanse al Señor. Ahora, sobre todo, ofrézcanse a la justicia, porque ustedes están libres del pecado, el hecho de que han sido bautizados en el Señor. Y son esclavos, en todo caso, ahora de Dios. Nuestra esclavitud ahora ya no es del pecado, no es una esclavitud del vicio, queridos hermanos. Con de abad, es decir, servidor, esclavo de lo que Dios nos manda y de lo que Dios quiere. Pidamos esta gracia y esforcémonos sobre todo. Añoy coñan de Jehuila cristiano penení. Seamos cristianos auténticos, cristianos que procuran vivir lo esencial y lo fundamental de la propuesta de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga a todos.